El miembro superior. El miembro superior se caracteriza por tener 30 huesos, de las cuales están divididos en tres partes. Vamos a encontrar el esqueleto del brazo, que se encuentra acá, el esqueleto del brazo, el esqueleto del antebrazo, el esqueleto del antebrazo y el esqueleto de la mano, que lo ven acá. Entonces, recordemos que tiene 30 huesos. Para poder explicar y para que puedan comprender un poco más sobre este tema del miembro superior, deben recordar dos términos direccionales muy importantes: el término de proximal y el término de distal. El término de proximal es referencia que se va a encontrar más cerca a la línea media del cuerpo, que, bueno, se supone que estaba acá, o el tronco, ¿ok? Entonces, proximal significa que se encuentra más cerca del tronco o cercana a la línea media. Mientras tanto, distal hace referencia a que está más alejado de la línea media o alejado del tronco, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar desde la parte más superior hacia la parte más inferior, ¿ok? Comencemos. Primero, acá tenemos al húmero, lo ven en todo su esplendor. El húmero es el esqueleto del brazo, por si acaso, todo es el brazo, ¿ok? Después encontramos el antebrazo y después encontramos la mano. Primero vamos a ver el brazo. En el brazo vamos a encontrar un solo hueso, que viene a ser el húmero. Primero vamos a revisar su porción proximal. En la porción proximal vamos a encontrar 7 detalles estructurales o 7 características estructurales que las voy a poner a medida que estemos avanzando con la plastilina, ¿ok? Primero vamos a encontrar la cabeza, esa es la primera. La cabeza del húmero se va a articular con, ven esta pequeña cavidad que se encuentra acá, esa es la cavidad glenoidea. Entonces la cabeza se va a articular con la cavidad glenoidea de la escápula, o también llamada omóplato, para formar ¿qué articulación? La articulación del hombro o la articulación glenohumeral. La cabeza es la parte más proximal del húmero. Y después vamos a encontrar distal a la cabeza, encontramos el cuello anatómico, que vendría a ser toda esta porción. Viene a ser el cuello anatómico, que se encuentra distal a la cabeza. Después, más distal con respecto al cuello anatómico, vamos a encontrar estas grandes proyecciones, estas dos grandes proyecciones denominadas los tubérculos, en la cual este es el tubérculo mayor que se encuentra acá y este es el tubérculo menor, ¿ok? Entonces tenemos el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Lo que deben recalcar y lo que deben acordarse es lo siguiente: el tubérculo mayor tiene una disposición lateral. ¿Ven cómo mira hacia lateral? ¿Ven cómo se está proyectando hacia lateral? Mientras tanto, el tubérculo menor, que se encuentra acá, este tiene una proyección anterior. ¿Ven cómo se proyecta o está mirando hacia anterior? Perfecto. Entonces tenemos el tubérculo mayor y el tubérculo menor. Ahora, entre los tubérculos vamos a encontrar el surco intertubercular. El surco intertubercular, como lo menciona, surco intertubercular se va a encontrar entre los tubérculos, de la cual por ahí justamente va a discurrir el tendón del músculo del bíceps braquial. Pero eso lo vamos a ver en otra parte. ¿Lo ven? Aquí está, el surco intertubercular. Después, distal justamente hacia los tubérculos, distal al tubérculo mayor y al tubérculo menor, vamos a encontrar el cuello quirúrgico. Distal al tubérculo mayor y al tubérculo menor encontramos el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico se llama así porque en su mayor parte esa es la zona donde más se fractura en caso de algún accidente. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 características estructurales. Ahora nos falta una última de esta región proximal. La última viene a ser esta porción del cuerpo, o sea, la porción de la cabeza que se está ensanchando, perdón, la porción de la cabeza que se está cortando en esta región, más abajo del cuello quirúrgico, ya se va a formar el cuerpo. Y el cuerpo en este lado proximal es cilíndrico, por si acaso. No sé si lo logran notar. El cuerpo en este lado proximal se caracteriza por ser cilíndrico. Mientras tanto, si nos vamos más abajo, este se va aplanando, ¿lo ven? ¿Cómo se aplana? Se aplana y se ensancha. Y va a tener la forma triangular en el lado más distal del cuerpo. ¿Ok? Entonces recordemos, tenemos 7 características que debemos recordar del extremo proximal del húmero: cabeza, cuello anatómico, tubérculo mayor, tubérculo menor, sus proyecciones igual, lateral, anterior, el surco intertubercular y el cuello quirúrgico. Y el cuerpo en esta región
en la región más proximal viene a ser cilíndrico. Ahora veamos el cuerpo del húmero. Nos mencionan que en la región media solo se deben recordar de dos características. La primera nos menciona que en la parte lateral del cuerpo, para ser preciso esta partecita, va a ser una área rugosa. Esta proyección lateral del cuerpo o área rugosa del cuerpo hace referencia a la tuberosidad deltoidea, ¿correcto? A la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea que se encuentra por acá es la zona donde se va a insertar el músculo deltoides. Ahora, detrás del cuerpo del húmero vamos a encontrar el famoso surco radial. El surco radial por donde discurre el nervio radial. Entonces recuerden, posterior al cuerpo del húmero vamos a encontrar el surco radial. Y lateral con respecto a la porción media del húmero vamos a encontrar la tuberosidad deltoidea. Vámonos a la región distal. En la región distal del húmero vamos a encontrar otras 7 características estructurales que se deben recordar. Primero vamos a encontrar con una proyección lateral muy vista, denominada el capítulum. ¿Lo ven? Aquí está. Este es el capítulum, o también denominada la cabeza del cóndilo. ¿Ok? La cabeza del cóndilo. Entonces, esta cabeza del cóndilo o el capítulum es una proyección lateral del extremo distal del húmero. Por si acaso recuerden, estamos viendo el extremo distal del húmero. ¿Ok? Esta es una característica. Ahora, lo importante con respecto a esta cabeza del cóndilo es que vean cómo se articula con la cabeza del radio. ¿Lo ven? ¿Cómo se articula con la cabeza del radio? Pam, pam. Y va a formar parte de la articulación del codo. Y después lo vamos a ver. Después, medial justamente con respecto a la cabeza del cóndilo o el capítulum, vamos a encontrar la famosa estructura denominada tróclea, o también llamada pólea. Esta tróclea se va a encontrar en el lado medial con respecto a la cabeza del cóndilo. ¿Lo ven? Ahora, esta tróclea o pólea es la que se va a articular con la escotadura troclear del cúbito. No sé si lo logran notar, aquí se encuentra. Todo es la escotadura troclear del cúbito. ¿Lo ven? Todo lo que se encuentra acá, esta cavidad. Pero bueno, lo vamos a ver después. Aquí se va a encontrar la fosa en la porción distal. En la porción distal del húmero vamos a encontrar, y anterior por si acaso, en la porción distal y anterior del húmero vamos a encontrar la famosa fosa coronoidea. Esta fosa coronoidea es una depresión que se encuentra en la parte anterior y distal del húmero, y esta va a recibir a la apófisis coronoides del cúbito que se encuentra acá. ¿Lo ven? Es la apófisis coronoides. Cuando el antebrazo esté flexionado. Vean, ahorita el antebrazo se encuentra extendido y en este momento voy a flexionar el antebrazo. Y vean cómo cuando flexionamos el antebrazo, y se movió la plastilina, vean cómo la fosa coronoide va a recibir a la apófisis coronoidea del cúbito. ¿No? ¿Lo ven? Ahí está facilito. Perfecto. Y lateral con respecto a la fosa coronoidea, vamos a encontrar, aquí se encuentra, esta es la fosa radial. Esta fosa radial, voy a quitar esto. Esta fosa radial va a recibir a la cabeza del radio también cuando el antebrazo esté flexionado. Véanlo. ¿La ven? Cuando el antebrazo se flexiona, ahí está, tanto la apófisis coronoidea como la cabeza del radio van a articularse con estas dos fosas. ¿Ok? Listo, ya tenemos 4 características. Hemos mencionado que el extremo distal del húmero tiene 7 características. La primera es la cabeza del cóndilo, o el capítulum también llamado. La segunda viene a ser la tróclea o la pólea del húmero que se encuentra acá, todo esto es, por donde va a girar justamente la escotadura troclear del cúbito. Y por encima de estas dos vamos a encontrar 2 fosas, la fosa coronoidea y la fosa radial. ¿Ok? 4. 1, 2, 3, 4. Nos falta describir 7 estructuras. ¿Ok? Después en la parte lateral que se encuentra acá y en la parte media vamos a encontrar los famosos epicóndilos. ¿Ok? Los famosos epicóndilos. En la parte lateral y en la parte medial vamos a encontrar los famosos epicóndilos. ¿Ok? Este es un epicóndilo, ¿lo ven? Los epicóndilos se caracterizan por ser rugosos. Rugosos. Rugoso. Este epicóndilo, el medial, por ejemplo, es más prominente, ¿lo ven? Aquí está el epicóndilo medial. Ahora,
Los epicóndilos son sitios de fijación de los músculos, por si acaso, que los vamos a analizar después. Entonces, con respecto al epicóndilo medial, ya tenemos, a ver, ¿cuántas estructuras? 1, 2, 3, 4, 5. Esos epicóndilos cuentan como 5. Nos faltan 2 estructuras más. Vámonos a la región posterior del extremo distal del húmero. Vámonos a la región posterior. En la región posterior vamos a encontrar una depresión, ¿lo ven? Esta depresión que se encuentra acá, que es demasiado grande. Esta es la fosa del olecranón, por si acaso, la fosa olecraniana. Esta fosa olecraniana en este momento está recibiendo al olecranón del cúbito, ¿lo ven? Este es el olecranón del cúbito. Esta proyección viene a ser el olecranón del cúbito y va a recibir o se va a dirigir hacia la fosa olecraniana cuando el hueso o cuando el antebrazo, recuerden, ese es el antebrazo, cuando el antebrazo esté en extensión. Porque cuando el antebrazo se encuentra en flexión, ahí no va a recibir para nada a la apófisis coronoidal, perdón, no va a recibir para nada a la apófisis del olecranón, ¿ok? Entonces la apófisis del olecranón se va a articular con esta fosa solo cuando el antebrazo se encuentre extendido. Ahí está, ¿lo ven? Extendido. Listo. ¿Qué más vamos a encontrar en la región posterior? Este es el epicóndilo medial, ¿lo ven? Es el epicóndilo medial que es más voluminoso. Por detrás del epicóndilo medial va a discurrir un nervio, digamos que es este. Es el nervio cubital, ¿ok? Que cuando una persona, según su texto, recibe un daño, ya va a haber un entumecimiento en la mano, ¿no? Bueno, supuestamente es el nervio de la risa, ¿no? Porque esos golpes dan risa, pero bueno, ¿cómo será su sentido del humor yankee, ¿no? Entonces, ya tenemos 7 estructuras en la región distal o 7 características estructurales en la región distal del hueso del húmero. Vamos a encontrar 1, la cabeza del cóndilo o el capítulo en la región lateral. 2, la tróquea o la pólea del húmero en la región medial o medial con respecto a la cabeza del cóndilo. Recuerden, aquí digamos está el tronco. Por encima de estos dos vamos a encontrar 2 fosas, la fosa coronoidea y la fosa radial, que reciben a sus respectivos cuando el antebrazo está flexionado, y ahí son 4. 5, vamos a encontrar los epicóndilos medial, que es el más prominente, y el epicóndilo lateral, que es más pequeñito. Y después, ya son 5. En la parte posterior vamos a encontrar 2 características estructurales muy importantes, ¿no? La fosa del olecranón, y por la parte posterior del epicóndilo medial va a pasar el nervio cubital, o también denominada el nervio de la risa. ¿Qué pasó, Lina? ¿Todo bien? Bueno, chicos, continuamos con la descripción. Ya hemos acabado con la descripción del hueso del brazo, por si acaso, del esqueleto del brazo. Ahora vayamos con el esqueleto del antebrazo que se encuentra acá, ¿lo ven? El antebrazo está compuesto por 2 huesos. En el lado medial vamos a encontrar el hueso cubital, que es todo este, que es más largo por si acaso, y en la parte lateral vamos a encontrar el hueso radial, ¿ok? Más o menos es el hueso radial, ¿ok? Entonces, por si acaso, para que tengan en cuenta, esto lo voy a girar un cachito. Ya, listo. Recordemos que vamos a encontrar en el esqueleto del antebrazo 2 huesos. Un hueso que se encuentra en la región medial o más cercana a la línea media, que es el cúbito, por si acaso, aquí está el hueso cúbito. Y después en la región lateral vamos a encontrar el radio, ¿lo ven? Ahora, para que se acuerden, el radio se va a encontrar al lado del dedo pulgar, ¿lo ven? Aquí está el pulgar, al lado del dedo pulgar. Mientras tanto, el cúbito, que se encuentra acá, lo ven en todo su esplendor, se encuentra al lado del dedo meñique, no se olviden del quinto dedo, ¿no? De ese dedito que se encuentra acá, del dedo meñique, ¿ok? Esa parte no se les olvide. Como siempre, vamos a determinar las estructuras proximales primero y después las distales. El cúbito tiene 5 características proximales. Mientras tanto, en la región distal tiene 2 características distales, ¿ok? O estructurales. Mientras tanto, el radio tiene 3 características proximales y también 2 características distales. Entonces hemos mencionado que el cúbito tiene 5 características estructurales, de las cuales primero las vamos a mencionar. Vamos a tener la apófisis coronoidea, que se encuentra acá en la parte anterior proximal,
la apófisis coronoidea. Debajo de la apófisis coronoidea vamos a encontrar la tuberosidad cubital, que se encuentra acá, la tuberosidad cubital, toda esta zona rugosa. Lateral con respecto a la apófisis coronoidea, vean, la lateral vamos a encontrar esta pequeña escotadura, denominada la escotadura radial del hueso cubital. La escotadura radial del hueso cubital, ¿lo ven? Ya tenemos tres. Uno, dos, tres. Nos falta dos más. Y después vamos a tener en la parte posterior, aquí se encuentra la famosa prominencia del codo, la prominencia del codo, y después vamos a encontrar, es la prominencia del codo, por si acaso se llama olecranón, y entre el olecranón, que es todo esto, y la apófisis coronoidea, vamos a encontrar esta pequeña escotadura, ¿lo ven? Esta es la escotadura troclear. Toda esta depresión grande, curvia, es la escotadura troclear. Te voy a dejar una imagen ahí. Ahora, ya tenemos 5 características. La apófisis coronoidea, en la parte anterior. Por debajo vamos a encontrar de la apófisis coronoidea la tuberosidad cubital, lateral con respecto a la apófisis coronoidea, encontramos la escotadura radial. ¿Por qué se llama escotadura radial? Porque recibe la cabeza del radio. Ahí está, ¿lo ven? Escotadura radial, pero como recibe el radio, va a tener este nombre, ¿no? Escotadura radial, pero es del hueso cúbito, porque está en el cúbito, pues, ¿no? Obvio. Y después en la parte posterior vamos a encontrar el olecranón y la escotadura troclear, que va a recibir a la tróclea. Luego, ya hemos hablado de esas 5 características, vamos a tener en cuenta ahora la región distal del cúbito. En la parte intermedia, en su texto, no menciona nada. Viendo la parte distal de este hueso, vamos a encontrar que aquí está su cabeza. Aquí está la cabeza del cúbito. ¿Lo ven? Todo es la cabeza del cúbito. Y en la porción medial o posterior de la cabeza, ¿lo ven? Medial o posterior, vamos a encontrar esta pequeña proyección, denominada la apófisis estiloides. La apófisis estiloides. Ahora, algo más que deben recordarse es que aquí va a haber una capa de fibrocartílago. Ahí está. Ahí, muchachos, va a haber una capa de fibrocartílago, por ejemplo, representado como esta plastilina, que va a separar la cabeza de los huesos carpianos, ¿ok? Con respecto al hueso cúbito. Ahora analizaremos la porción proximal del radio. El radio es mucho más pequeño, es más corto con relación al cúbito, eso tienen que tener en cuenta, y el radio tiene una disposición lateral. Este tiene 3 partes o 3 características estructurales en su extremo proximal y tiene 2 características distales en su extremo distal, ¿no? Bueno, es obvio, ¿no? Entre sus 3 características estructurales del extremo proximal encontramos la cabeza, el cuello y la tuberosidad radial. ¿La ven? Aquí está la tuberosidad radial. Entonces, primero vamos a ver la cabeza. La cabeza, como la pueden observar, tiene la forma de un disco. Esta cabeza, lo más importante que también deben recordar, es que se está articulando tanto con la cabeza del cóndilo del húmero como con la escotadura, que se encuentra acá, la escotadura radial del hueso cúbito. Entonces recuerden, la cabeza del radio se articula con la cabeza o con la cabeza del cóndilo del húmero y con la escotadura radial del hueso cúbito con estas dos estructuras, ¿ok? Entonces, la primera va a formar la articulación del codo, va a formar parte de la articulación del codo. Entonces, cuando la cabeza se articula con la cabeza del cóndilo, ahí se va a formar la articulación del codo. Y recuerden, la articulación del codo tiene 2 articulaciones. La primera es esta y la otra es la escotadura troclear que se encuentra acá del cúbito con la tróclea del húmero. ¿Lo ven? Y de esa manera se va a poder mover o realizar la flexión y extensión del antebrazo, porque recuerden, el antebrazo es el que se está moviendo, ¿lo ven? El antebrazo, pero no hacia el brazo, ¿no? Continuemos. La otra articulación que va a formar la cabeza del radio es con la escotadura radial del hueso cúbito. Ahí está, ¿lo ven? Esa también es llamada la articulación radiocubital proximal, porque también hay una articulación radiocubital distal que lo vamos a ver más adelante. Aquí se encuentra del radio su cabeza es proximal y del cúbito su cabeza es distal. No se olviden.
Ahora, la cabeza es la primera característica estructural. Luego, debajo de la cabeza encontramos el cuello. ¿Lo ven? Aquí está el cuello, nada más, no hay nada más que decir. Y lo más importante es que debajo del cuello encontramos la tuberosidad radial. ¿Lo ven? Aquí está la tuberosidad radial. Lo más importante, vean cómo se orienta la tuberosidad radial. La tuberosidad radial se está orientando hacia anterior y hacia medial. ¿Lo ven? Entonces, la tuberosidad radial tiene una disposición medial y anterior, o anteromedial también llamada. Lo más importante es eso. Y además de que aquí se está insertando el músculo bíceps braquial. En su texto menciona que el músculo bíceps braquial se está insertando tanto acá como en la tuberosidad radial como en la tuberosidad cubital. Pero no, no para nada. Entonces, el músculo bíceps braquial solo se va a insertar acá. Ahora, el que se inserta en la tuberosidad cubital es solo el braquial, por si acaso. Eso en su texto está mal. En el cuerpo no hay nada, no hay ninguna característica que nos mencione en su texto. Vámonos a la porción distal del radio. En la porción distal del radio vamos a encontrar de que esta porción se ensancha y en la parte lateral vamos a encontrar la apófisis estiloides. ¿Lo ven? Aquí está la apófisis estiloides. Y en la parte medial del extremo distal vamos a encontrar otra escotadura. Vamos a encontrar la escotadura cubital. Aquí está, ¿lo ven? No sé si lo ven. La escotadura cubital. No, perdón. Aquí vamos a encontrar la escotadura cubital del radio. ¿O por qué se llama escotadura cubital? Primero, se llama escotadura cubital porque está recibiendo la cabeza del cúbito. Pero tenemos que agregar el otro nombre, escotadura cubital del radio, porque está perteneciendo al radio. Y aquí se va a articular tanto la cabeza del cúbito como, bueno, el extremo distal del radio para formar la articulación radiocubital distal. La articulación radiocubital distal, la articulación radiocubital proximal. Continuemos con el esqueleto de la mano. Ahí está el Antonio. Ay, no vean mis medias. Ya. El esqueleto de la mano. Bueno, la mano vamos a encontrar 27 huesos, por si acaso. Recordemos, en todo el miembro superior vamos a encontrar 30 huesos. Y hemos visto el esqueleto del brazo, en la cual solo hay un hueso, que es el húmero. El esqueleto del antebrazo, que son dos huesos, antebrazo, antebrazo, dos huesos. Y el esqueleto de la mano, que son 27. 3 más 27, 30. Vamos a contabilizar. El esqueleto de la mano se divide en tres partes. Vamos a encontrar los huesos de la muñeca, que se encuentran acá, o también llamados los huesos carpianos. Vamos a encontrar los metacarpianos y los huesos de las falanges, o los huesos de los dedos. ¿Ok? Primero vamos a estudiar a los huesos carpianos. Los huesos, miren, me olvidé mencionar algo. El extremo distal del radio, este es el que se articula con tres huesos del carpo o de la muñeca, de las cuales son el escafoides, el semilunar y el piramidal. ¿Ok? Vean que no se va a articular para nada con este hueso pequeñito que viene a ser el pisiforme, no se está articulando para nada durante su movimiento. ¿Lo ven? Pero Doc, ¿acaso tampoco no se articula con el cúbito? No. Recordemos que el cúbito va a estar separado de los huesos del carpo por un disco fibrocartilaginoso en esta región. ¿Ok? Entonces, aquí se va a formar la articulación radiocarpal o también denominada la articulación de la muñeca. En la articulación de la muñeca está formado por el extremo distal del radio y los tres huesos carpianos, escafoides, semilunar, piramidal. ¿Ok? El pisiforme, nada que ver, solo son tres, escafoides, semilunar y piramidal. ¿Ok? Ahora sí hablemos más detalladamente de los huesos del carpo. Los huesos del carpo son 8 y se dividen en dos hileras, una hilera proximal y otra hilera distal, en la cual en la hilera proximal vamos a encontrar, recuerden, se lee desde, en su texto lo está mencionando desde lateral a medial, ¿ok? La dirección va así, desde lateral a medial, ¿ok? Y recordemos de que en la posición anatómica, el dedo que es lateral es el dedo pulgar, que aquí se está, ¿no? El dedo pulgar. Entonces, viéndolo desde acá hacia allá, decimos que los huesos de la hilera proximal son el escafoides,
que se encuentra acá, el semilunar, que se encuentra acá, el piramidal y el pisiforme, ¿ok? De lateral a medial. Yo me acordaba de esta manera. Escalando hacia la luna, cuando ya estaba en la luna, vi una pirámide, la pirámide de Giza, ¿no? La pirámide egipcia, y junto a ella había una piscina. Esa era mi mnemotecnia para acordarme los huesos de la hilera proximal. Veamos los huesos de la hilera distal, ¿no? Recordemos, hilera proximal, hilera distal. En la hilera distal vamos a encontrar el trapecio, desde lateral a medial, trapecio, trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso, ¿ok? De lateral a medial, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Ahora quiero que vean cómo el ganchoso se articula con los últimos dos dedos, el quinto y el cuarto, ¿lo ven? Listo, nada más. Ahora lo que cabe recordar es que de todos los huesos carpianos que encontramos acá, el que más se fractura o el que más sufre fracturas es el hueso escafoides. ¿Por qué? A la hora de la cual nosotros caemos así, por ejemplo, de mano, siempre caemos con la palma hacia el suelo, el que mayormente recibe el golpe es el hueso grande. Entonces todo el peso de nuestro cuerpo va a pasar a esta parte, a la cabeza del escafoides, en la cual esta región es la que más se fractura debido a las caídas. En su texto menciona que el 70% de los huesos carpianos son los que se fracturan. Y además de eso debemos mencionar cómo se llama la articulación que se da entre los huesos carpianos. Es la articulación intercarpiana, 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 intercarpiana. Cuidado que digan que esto sea intercarpiana, ¿no? Este es otro hueso, ya no es un carpo. Pero esta es la articulación carpo-metacarpiana. Ahorita lo vamos a ver. Pero esta es la intercarpiana, 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 intercarpiana. ¿Ok? Ahora hablemos más de una estructura denominada el túnel carpiano. El túnel carpiano, como ustedes lo pueden observar, ahí está, ¿no ven? Es esta concavidad que se encuentra acá. Recordemos, el radio es lateral, mientras tanto que el cúbito es medial, ¿ok? Radio lateral, cúbito medial. Ahora, en su texto menciona cuáles son los huesos del carpo que van a encontrarse en el lado radial y cuáles son los huesos del carpo que se van a encontrar en el lado cubital que van a formar el famoso túnel carpiano. Entonces, los huesos que van a formar en el lado cubital o en el lado medial el famoso túnel carpiano o que delimitan el túnel carpiano son el pisiforme, que se encuentra acá, y el ganchoso. ¿Lo ven? Aquí es el ganchoso. Y los huesos que se encuentran en el lado radial es el escafoides y el trapecio. El escafoides y el trapecio. Y en la parte anterior con respecto al túnel carpiano, para ser preciso en esta partecita, volviendo a toda esta parte, vamos a encontrar una clase de tejido conectivo denso regular denominado el retináculo de los músculos flexores, porque los músculos flexores se van a encontrar en la parte anterior del miembro superior. ¿Ok? Listo. Eso es todo con respecto... algo más me estaba olvidando. ¿Cuál es la estructura más importante que pasa por este túnel carpiano? Sí, es un nervio. Es el nervio mediano. ¿Ok, muchachos? Aquí digamos que esta plastilina es el nervio mediano. ¿Ok? Entonces, la estructura más importante que pasa por el túnel carpiano no es el nervio cubital, no es el nervio radial, sino es el nervio mediano. Es el nervio mediano. Continuemos. Ahora, después de eso, vamos a tener a los famosos metacarpianos que se encuentran en la región media de la mano. Son 5 y siempre se van a contar desde el lateral a medial. Otra vez recuerden que el lado del pulgar es el lateral y el lado del meñique es el medial. Entonces, vamos el metacarpiano 1, metacarpiano 2, metacarpiano 3, metacarpiano 4 y metacarpiano 5. Al igual que los huesos largos, estos metacarpianos tienen sus partes. Esta es la base proximal del metacarpiano, el cuerpo intermedio o diáfisis intermedia. Diáfisis, recuerden que es igual a cuerpo. Y tenemos su cabeza distal, ¿ok? Base proximal, cuerpo intermedio o diáfisis intermedia y cabeza distal, y así sucesivamente con los demás. Ahora, ¿cómo se llama la articulación que se va a formar entre los huesos del carpo y los metacarpianos, que vendría a ser esta articulación que se encuentra acá? Recordemos, cuando estamos nombrando una articulación, siempre primero vamos a nombrar los huesos que son más proximales al tronco y después los huesos que son más distales.
En esta ocasión, esta sería la articulación carpo-metacarpiana. Esta sería la articulación carpo-metacarpiana. Lo mismo pasa con el otro extremo. En las cabezas de los metacarpianos se va a formar con las falanges proximales, se va a formar la articulación metacarpo-falángica. La articulación metacarpo-falángica, ¿ok? Aquí se encuentra. Además de eso, debemos recordar de que las cabezas de los metacarpianos van a formar los famosos nudillos, ¿no? De mí son chiquititos, pero esos son los nudillos, ¿ok? La cabeza de los metacarpianos, como por ejemplo cuando se hace puño, ¿no? Ahora hablemos de las falanges. Ya hemos dicho, o hemos mencionado hace un momento, que la articulación entre los metacarpianos y las falanges es la articulación metacarpo-falángica. Esta es la articulación metacarpo-falángica. Ahora hablemos de los huesos de los dedos. Los huesos de los dedos son 14. ¿Por qué son 14 si no son 15? El dedo pulgar que se encuentra acá, este dedo pulgar, aquí está, ¿lo ven? Dedo pulgar, se caracteriza simplemente por tener dos falanges, una falange proximal y una falange distal. Mientras tanto, los otros dedos tienen una falange proximal, media y distal. Falange proximal, media distal, falange proximal, media distal, falange proximal, media distal, falange proximal, media distal. Las demás falanges tienen tres y solo el pulgar tiene dos. Ahora, esta articulación es la denominada, bueno, estos son los metacarpianos, es la articulación metacarpofalángica, pero ¿cómo se llama la articulación que se da entre las falanges? Por ejemplo, acá, 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 acá. Esa es la articulación interfalángica, aquí está, ¿lo ven? La articulación interfalángica, 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 interfalángica. Bueno, chicos, eso es todo con respecto al miembro superior. Espero que les haya gustado. Nos vemos.